El pintor y su obra. La carta, la flecha y la escoba. Francisco de Goya y Lucientes. Fuendetodos, 1746, Burdeos, 1828. Las jóvenes, 1812-1814. Las viejas, 1808-1810. Museo de Bellas Artes, Lille. Una joven está de pie en la calle. Con el puño derecho en la cadera, el aire dubitativo, lee un billete que acaba de desdoblar. Está vestida con un vestido amplio de manga larga, con puños blancos y un corsé de raso blanco. Una mantilla clara le cubre la cabeza. La lleva cruzada bajo la barbilla y recogida a los lados para lucir el busto. Una criada, un poco retrasada, abre un parasol de color ocre amarillo. También viste de negro. Un perrito de lanas blanco, levantado sobre las patas de atrás, trata de llamar la atención de su ama ladrando. La escena se desarrolla en un paseo que bordea un lavadero o un arroyo. Unas lavanderas frotan la ropa y discuten. El horizonte está cerrado por ropa tendida en unas perchas, unas cuerdas y unos árboles. En el fondo hay una montaña. El cielo es azul, con reflejos rosas. La luz blanca, muy vertical, indica que es mediodía. Una vieja está sentada en una silla. Lleva puesto un vestido claro de seda recubierta de muselina transparente entallado bajo el pecho, siguiendo la moda del imperio, y adornado con incrustaciones azules en los hombros y el escote. En sus cabellos, de un rubio rojizo descolorido, lleva una flecha de diamantes. También luce grandes pendientes. Y en sus dedos nudosos, adornados con 4 sortijas, tiene un espejito circular en el que acaba de mirarse. Levanta la vista hacia otro espejo rectangular que sostiene delante de ella una criada vestida de negro. Tan delgada como su señora, la criada es morena. Tiene mangas cortas orladas con encaje negro. Lleva 4 vueltas de perlas en la muñeca derecha. El espejo por detrás tiene la leyenda «¿Qué tal?», que en este caso, más que su significado corriente, parece que quiere decir «¿Qué impresión te doy?». Detrás de las 2 mujeres, un hombre de cabello blanco y grandes alas blancas abiertas sujeta con ambas manos una escoba rústica. La escena se desarrolla en un interior y por único decorado hay una pared, los respaldos de las sillas y parte de una banqueta. Una luz que llega de arriba ilumina la pared y el centro del grupo. La parte inferior y la derecha del cuadro están sumidas en una espesa sombra. El primer cuadro ha tenido varios títulos: Mujeres de Madrid o Maja leyendo una carta. El segundo cuadro fue titulado Mujeres viejas y luego El tiempo. Más adelante los cuadros se conocieron por Las jóvenes y Las viejas. Tienen la misma altura, 1,81 metros, solo sus anchuras son un poco distintas, 1,22 en las jóvenes y 1,25 en las viejas. En la parte inferior derecha de las viejas, en blanco sobre el fondo negro, hay una inscripción, un aspa seguida de la cifra 23. En 1812, al morir Josefa Bayeux, primera mujer de Goya, el pintor, que se había casado sin contrato, compartía con su hijo Francisco Javier todos los bienes de su casa de la madrileña calle Valverde. El hijo heredó unos cuadros,
pero es probable que, siguiendo la costumbre, los dejara en casa de su padre. Pues bien, algunos títulos enumerados en el inventario notarial corresponden precisamente a los cuadros marcados con un aspa y una cifra. El aspa podría ser, pues, la letra X, inicial de Javier, que en esa época se escribía tanto con J como con X. Al igual que las viejas, marcado con X23, la Maja y la Celestina lleva el número X24 y el Lazarillo de Tormes el X25. Esto indica que los cuadros fueron pintados antes del inventario de 1812. Las jóvenes no lleva marca, lo que significa que o bien el cuadro no fue incluido en el inventario o bien fue pintado después de 1812. Las viejas, la Maja y la Celestina, y el Lazarillo de Tormes, a los que hay que añadir las majas en el balcón y la fragua, decoraban las habitaciones de la casa de Goya en 1812. Es posible que Goya pintara a las jóvenes para que hiciera pareja con las viejas. Los dos lienzos permanecerían unidos después de su muerte, cuando Francisco Javier heredó todos los cuadros de su padre. El Museo del Louvre poseía muy pocas pinturas españolas. El rey Luis Felipe le encargó al barón Taylor la misión secreta de formar un museo español. El barón, asesorado por pintores, recorrió España y compró Grecos, Velázquez, Zurbaranes y Murillos. Fue a ver a Javier Goya y le compró varias pinturas, entre ellas las jóvenes y las viejas. Cuando en 1838 se abrió la Galería Española del Museo del Louvre, ya se habían reunido 450 pinturas. Las jóvenes se expuso, mientras que las viejas quedó en reserva. 10 años después, proclamada la República, la colección le fue devuelta al rey destituido. Se puso a la venta en Christie's de Londres en 1853. Los cuadros se dispersaron por todo el mundo. En 1873, la Comisión de Compra del Museo de Lille aprobó la compra de las jóvenes, pero no quiso comprar las viejas. El conservador y 2 amigos suyos pusieron dinero de su bolsillo para lograr que el museo comprara el segundo cuadro. En su dilatada carrera, el pintor abordó estilos y géneros muy variados. Cartones para la Real Fábrica de Tapices o telas decorativas. La paleta y el estilo del joven pintor son parecidos a los de Fragonard. Frescos religiosos a la manera de Tiepolo. Autorretratos a distintas edades. Retratos de amigos o de aristócratas, pintados cuando Goya era pintor de cámara del rey. Escenas de género de inspiración popular o literaria. Escenas históricas. Pinturas negras de la Quinta del Sordo. Pinturas más serenas, compuestas cuando el viejo pintor estaba exiliado en Burdeos y que anuncian las luces del impresionismo. A estos cuadros muy numerosos hay que añadir los dibujos y las series de grabados. Los Caprichos, publicados en 1799 y retirados enseguida de la venta, sin duda por orden de la Inquisición. Los Desastres de la Guerra. La Tauromaquia. Los Disparates, grabados enigmáticos que enlazan con los Caprichos. En las jóvenes, la factura es muy nueva. Solo el perro y el personaje principal están tratados con precisión. La criada, en la sombra colorida del parasol, apenas está esbozada. Las lavanderas están dibujadas sumariamente con pincel negro y tratadas con tonos terrosos.
Para el conjunto del cuadro, Goya utiliza pinceladas espesas extendidas con un pincel ancho. También emplea la espátula, que le permite obtener en algunas partes empastes en placas, trazos en relieve y efectos de materia. Ocre rojo y ocre amarillo, negros y pardos profundos, verdes y azules quebrados, dan al cuadro una apariencia monocroma que preludia las pinturas negras más tardías. En las viejas también se han utilizado mucho los pigmentos terrosos. La sombra es un negro brillante extendido con anchas pinceladas. En las caras es donde se concentran los brillos de los colores vivos: carmín, azul, amarillo y ocre. La espátula sirve para reforzar ciertos rasgos luminosos y para modular los empastes de color. Pequeñas pinceladas aplicadas con la punta del pincel o de la espátula dibujan motivos delicados, joyas o bordados. Para pintar este cuadro, Goya utilizó de nuevo una pintura antigua. El análisis con rayos X desvela en la parte superior unas siluetas que parecen formar parte de una escena religiosa. En las jóvenes, Goya pinta una maja y su criada. A finales del siglo XVIII, la palabra majo y su femenino maja designaban a los individuos de los barrios bajos madrileños. Majos y majas se distinguían por su manera de hablar desenfadada, por su actitud desenvuelta, a veces provocadora. Las majas llevaban un traje tradicional negro con mantilla. Puede que un pretendiente acabe de deslizar furtivamente un billete amoroso entre las manos de la joven paseante. Al tiempo que hace alusión a un tema literario corriente en el siglo XVIII, Goya aborda en esta escenificación ligera el tema de la carta, frecuente en la historia de la pintura. A Goya le gustaba pintar mujeres bonitas. Algunas posaron para él vestidas de majas, con mantilla, como la duquesa de Alba, con la que Goya estuvo relacionado durante varios años. O Mariana Wallstein, condesa de Santa Cruz. La propia reina María Luisa le pidió a Goya que la retratara vestida de maja con mantilla. Otros cuadros tienen una inspiración más novelesca. Majas en el balcón. Dos jóvenes escotadas y sonrientes, y detrás de ellas, en las sombras, unos discretos conspiradores. La maja y la Celestina, inspirado en la gran obra teatral española La Celestina, de Fernando de Rojas, representa a una vieja alcahueta y una joven prostituta. Pero Las jóvenes no es solo la ilustración de una plácida escena callejera. En el cuadro se asoma la crítica social. Las jóvenes pasean delante de las lavanderas. Basta este fondo, apenas esbozado, para marcar la separación brutal entre la vida despreocupada de las jóvenes burguesas con mal de amores y la de las mujeres del pueblo, cargadas de hijos y agobiadas por las tareas de la casa. El pintor ya había abordado esos temas en su colección de grabados Los Caprichos. Tal para cual. Nadie se conoce. Buenos consejos. La sátira social es corrosiva. En un mundo sin piedad, las mujeres jóvenes solo piensan en seducir y las viejas en servir de alcahuetas. En Las viejas, Goya pinta dos mujeres muy entradas en años. Pero el tratamiento pictórico es diferente. La presumida, adornada con una flecha de diamantes evocadora del amor, tiene la cara macilenta,
Las órbitas están hundidas, rodeadas de unos párpados de color sanguinolento. Los labios han desaparecido, tragados por el vacío de una boca desdentada. La cara de la criada se reduce a una especie de calavera, con los ojos muy hundidos, la tez gris. Este modo de representación con los rasgos exagerados hace que el cuadro parezca una caricatura. Leonardo da Vinci deformó partes de la cara para destacar sus aspectos grotescos. Bernini fue uno de los primeros en trazar con su pluma estos pequeños apuntes rápidos que resumen la ridiculez de un personaje con un trazo vivo. La caricatura se desarrolló en el siglo XVIII y llegó a ser un arte popular anónimo, difundido por las estampas y la venta ambulante. Goya vio grabados ingleses en Cádiz en 1792, cuando pasó una temporada en casa de su amigo Sebastián Martínez. Fue allí donde cayó enfermo de forma repentina. No se pudo levantar hasta 6 meses después, definitivamente sordo. Tenía 46 años. A partir de entonces, la caricatura formaría parte de su mundo, y el cuadro de Las Viejas se puede relacionar con varios grabados de los caprichos. Hilan fino, una variación sobre el tema de las 3 parcas. Hasta la muerte. El grabado muestra también a una vieja presumida ante el espejo. Las Viejas repite en parte el tema de este grabado 12 años anterior y el de la mujer ante el espejo, frecuente en la historia de la pintura. Aquí solo se ve el espejo por detrás y la inscripción «¿Qué tal?» se puede interpretar como las palabras de un espejo mágico que, como en los cuentos de hadas, habla con su dueña mientras le enseña una imagen engañosa de ella. Goya sitúa en el cuadro otra figura alegórica, el tiempo. Pero también ella está caricaturizada, pues en lugar de la guadaña tradicional, el pintor ha colocado una vieja escoba en manos del personaje. Y la escoba remite a otras imágenes muy presentes en su obra, las de la brujería. Goya había decorado la residencia de verano del duque y la duquesa de Osuno con varios cuadros pequeños de escenas de brujería. El pintor compartía las ideas de sus amigos ilustrados, liberales reformistas que trataban de introducir en España el espíritu de las luces. Para ellos la brujería, muy extendida en todas las provincias, era una superstición nefasta, exacerbada por la represión brutal de la Inquisición. Pero los ilustrados, conscientes de la identidad nacional, también se sentían atraídos por estas formas de expresión popular. El propio Goya, aunque trabajara con un espíritu de crítica social, experimentó esta fascinación. Previno contra sus peligros en la famosa fórmula: el sueño de la razón produce monstruos. Las pesadillas que el propio pintor debió de tener durante su enfermedad mutiladora, quizá una forma de meningitis, sin duda agudizaron su interés por esas imágenes mentales que hasta el espíritu más razonable puede producir sin comprender nunca cómo han podido surgir. Y da a sus 2 viejas, con sus rasgos profundamente marcados, el rictus, el aspecto diabólico de 2 brujas. Pero un indicio permite descifrar algo más en este cuadro. María Luisa de Parma se había casado con el príncipe de Asturias, futuro rey de España. No cabe duda de que en esa época tenía cierto encanto, como vemos en un retrato de Mengs, pero su belleza se ajó rápidamente. Poco después de 1788, fecha de su advenimiento, ya estaba bastante marchita. Goya, pintor de cámara del rey, ejecutó muchos retratos del monarca y su esposa. La maledicencia popular atribuía esta decadencia de la reina a su vida libertina. En efecto, pese a su fealdad, tuvo muchas aventuras y una relación prolongada y tormentosa con un soldado de la Guardia de Corps, Manuel Godoy,
al que convirtió en su primer ministro. Goya le retrató cuando el hombre de Estado se encontraba en la cima de su poder. Para él también pintó Goya la maja vestida y la maja desnuda. Estos dos retratos de un amante de Godoy, Pepita Tudó, estaban destinados a adornar el gabinete particular del ministro. Cuando puso en escena La familia de Carlos IV, Goya, que aparece en el cuadro pintado, igual que Velázquez en Las Meninas, refleja con evidente crueldad la mediocridad de estos personajes, asustados por la historia. Su reinado duró poco. La reina lleva en el pelo una flecha de diamantes que le ha regalado su amante Manuel Godoy. La infanta María Isabel lleva la misma flecha. Puede tratarse de una sutil alusión a su bastardía. En 1808, España fue invadida por el ejército de Napoleón. Carlos IV abdicó en favor de Fernando VII. Godoy fue arrestado. Murat entró en Madrid. Fernando VII se dirigió a Bayona. En Madrid, el 2 de mayo, los españoles se levantaron contra los franceses. Al día siguiente, la represión fue terrible. Diez años después, Goya resumió estas dos jornadas históricas en dos cuadros: la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol y los fusilamientos del 3 de mayo. Para los ilustrados amigos de Goya, el imperio napoleónico representaba los principios de la Revolución Francesa frente a las ideas aún atrasadas de los Borbones. El pintor prestó juramento a José Bonaparte, nombrado rey de España. Pero en 1810 empezó la guerrilla. Emboscadas, fusilamientos, violaciones, torturas, matanzas, escenas de un salvajismo increíble de las que a veces es testigo el propio pintor y que inspiran una nueva serie de grabados, Los desastres de la guerra. José Bonaparte huyó en 1813 y Fernando VII regresó a España. La Constitución fue abolida y la Inquisición restablecida. Las Viejas fue pintado entre 1810 y 1812, durante la guerra, en un momento en que arreciaban las epidemias y el hambre. Se acusaba a la reina María Luisa y los Borbones, que habían huido, de ser los responsables de todas estas desgracias. La reina, muy envejecida, pero con la flecha regalada por Godoy, se mira al espejo. Tan coqueta como siempre, no se da cuenta de que el tiempo ha pasado, de que el tiempo va a barrerla. En efecto, María Luisa y Carlos murieron en Roma varios años después, en 1819. Godoy vivió bastantes años en el exilio, en París. El cuadro no estaba destinado a ningún cliente. Es una caricatura de uso privado y una fábula sobre la vanidad del poder. En efecto, mientras pintaba retratos o escenas de género para ricos clientes, Goya también pintaba cuadros para sí mismo y abordaba, al margen de las modas, los temas que le inspiraban o le obsesionaban. Su museo personal difiere tanto por la factura como por la temática de su producción para otros. Dos cuadros de las mismas dimensiones y que siempre estuvieron juntos. No es extraño que se les considere pareja y se interpreten en este sentido. Un autor ha sugerido que el personaje principal de Las Jóvenes podría ser María Luisa en persona. Mucho más joven, un día provocó un escándalo al pasearse por las calles de Madrid en compañía de Godoy. Unas lavanderas le imprecaron pidiéndole menos presunción y más pan.
Las lavanderas impertinentes fueron detenidas y condenadas a cadena perpetua. Otra hipótesis. Varios historiadores han comparado las jóvenes con las pinturas negras de Goya. En efecto, más adelante, a partir de 1819, el pintor realizó unas pinturas de inspiración libre para su nueva casa, llamada La Quinta del Sordo. Volvió sobre el tema de la brujería en unos lienzos sumidos en sombras densas y carbonosas, apenas rotas por unos colores apagados o, a veces, por el siniestro destello de la sangre. Entre todas estas figuras enigmáticas aparece una mujer joven y pensativa, llamada La Manola. Probablemente se trate de Leocadia Weiss. Goya la conoció en 1812, poco después de la muerte de su mujer. Pasó con ella el resto de su vida. La cara, la expresión, el mismo vestido de La Manola recuerdan mucho al personaje de las jóvenes. Así pues, Goya pudo pintar el cuadro en la época de su encuentro como una especie de homenaje a Leocadia. La hipótesis de que los cuadros forman pareja no se apoya únicamente en indicios biográficos. En cada cuadro aparece una mujer y su criada. En cada cuadro se aborda un tema clásico de la pintura. La carta en las jóvenes, el espejo en las viejas. En cada cuadro, detrás de la escena principal, hay una escena contradictoria. Las mujeres del pueblo contra las jóvenes, el tiempo contra las viejas. A estos paralelismos entre los dos cuadros hay que añadir fuertes contrastes que parecen buscados a propósito. Exterior, interior. Vestido oscuro de la joven, vestido claro de la vieja. Texto legible del espejo, texto oculto de la carta. Vistos juntos, los dos cuadros forman una especie de parábola en la línea de los grabados sobre las edades de la vida. Estas imágenes populares, que resumen el destino del hombre en etapas sucesivas, estaban muy extendidas alrededor de 1800. Goya también se inspiró en ellas. Al representar una boda, colocó a los novios en medio de un cortejo que se extiende desde la infancia hasta la extrema vejez. Pero si tenemos en cuenta que las viejas son anteriores, es posible imaginar que Goya pudo darle la vuelta a la parábola y presentarnos los lienzos en orden inverso. Las dos viejas espectrales representan el pasado funesto con sus desastres políticos, la guerra, las desgracias de España. Frente a ellos, la joven representaría por el contrario la vuelta de la paz, el comienzo de una nueva vida. El hombre mayor se dio cuenta de que podía vencer el tiempo, invertir su curso. Para ello bastaba con cambiar el orden de los cuadros. Y como para el pintor sordo, la escritura y la pintura eran ya las únicas maneras de comunicarse con el mundo, ¿por qué no hemos de suponer que el billete que lee la joven, tal vez Leocadia, es una carta del propio Goya?